a la lectura día 1, mes noveno. En Job capítulo 40 vemos que el Señor sigue hablando y esta vez le pregunta, confronta a Job diciéndole si es sabio contender con el Todopoderoso, con el Omnipotente. Y a Job no le queda más que reconocer que él es vil, que él es pecador y por tanto debe guardar silencio y ya no volverá a hablar, sino que ahora escuchará las razones del Señor. Y el Señor le sigue hablando entonces de las manifestaciones de su poder y de su sabiduría y cómo se manifiesta esto en su creación. Nosotros una vez que llegamos a la fe del Evangelio, una vez que nuestros ojos son abiertos, podemos ver la gloria de Dios en su creación. Y es importante la pregunta que le hace en el capítulo 8. ¿Invalidarás tú en el versículo 8 digo, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Muchos hablan mal de Dios, se quejan contra Dios para justificar su mal proceder y su pecado. Y el Señor sigue hablando entonces y le muestra su poder a través de criaturas como Behemoth y Leviatán, que algunos han señalado que puede tratarse incluso de dinosaurios por la descripción que se hace de ellos. Lo cierto es que se trata de criaturas majestuosas y colosales que demuestran el poder de Dios, porque aún esas criaturas a las que ningún hombre se puede enfrentar realmente con esperanza, están sujetas al poder de Dios. Y también dice el Señor, capítulo 41, versículo 11, ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Acá vemos entonces la soberanía total del Señor, su dominio sobre todo, su propiedad sobre todas las cosas. A Él le pertenecen, a Él le dan gloria, para Él fueron hechas y también así debemos entendernos nosotros. Estamos hechos para gloria de Dios, para exaltación de su nombre. Y ante esto, Job solamente puede declarar que el Señor todo lo puede, que no hay pensamiento que se esconda de Él, y es Él quien se había equivocado, es Él quien había oscurecido el consejo sin entendimiento, y ahora Él quiere que el Señor le enseñe. Ya no es Él quien quiere desahogarse simplemente y ser escuchado, sino que quiere que el Señor le enseñe. Y aquí viene la declaración tan célebre de este libro: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, es decir, un conocimiento periférico del Señor, un conocimiento solo de datos acerca del Señor, de información sobre el Señor o sobre su palabra, no basta. Debe haber un conocimiento experiencial, debe haber una relación, debe haber una, un conocer el ser de Dios teniendo comunión con Él por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que también quería decir Jesús cuando dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado, que te conozcan a ti. Tiene que ver con lo que dice acá Job, mis ojos te ven, y ese es más que ser una visión de los ojos físicos, se refiere a los ojos de su espíritu, de su entendimiento, fueron abiertos por el Espíritu Santo para poder ver al Señor por la fe. Y eso lleva inmediatamente al arrepentimiento, una visión de la gloria de Dios, una visión de la santidad, de la justicia, de la omnipotencia de Dios, lleva al arrepentimiento, como acá ocurrió con Job. Ahora, algo también muy importante es que el Señor se encendió en ira contra Elifaz y sus amigos. Acá responsabilizó al mayor. ¿Y por qué se enojó el Señor? Porque ellos no hablaron de él lo recto. Eso es muy importante porque vimos que la teología de ellos no era necesariamente equivocada. La mayoría de las afirmaciones eran correctas sobre los atributos de Dios, por ejemplo, sobre el ser de Dios, pero ellos la aplicaron mal. Entonces eso nos dice cuán delicado es la labor de predicar y aplicar la palabra, y esto debe tenerse muy en cuenta la consejería también para casos particulares. Estamos llamados a interpretar bien la escritura y no solo decir lo que ella dice, es decir, no solo explicar su significado, sino también aplicarla bien a nuestras vidas y también a las de nuestros hermanos. Por tanto, tengamos mucho cuidado porque si decimos algo que no es correcto sobre el Señor, eso nos hace merecedores de la ira de Dios. Y Job acá es tomado como un sacerdote. Acá por eso se presupone que no estaba establecido el sacerdocio arónico, no estaba todavía dada la ley de Moisés, y por tanto acá hablamos de la era de los patriarcas,
porque Job acá oficia como sacerdote y el Señor entonces dice a estos tres amigos que deben ofrecer un sacrificio a través de Job. Job debe ofrecer un sacrificio por el pecado de ellos y el Señor entonces aceptó la oración de Job y además lo bendijo, lo restituyó a su estado y le dio 140 años más de vida. Él murió viejo, lleno de días. Por tanto, vemos que Job, ahora esta nueva vida que comenzó, esta nueva etapa, fue ya entendiendo quién era el Señor, a quien antes solo conocía de oídas. Y ahí podemos decir que comenzó su verdadera vida. Pese a que antes era recto, íntegro, aquí comienza su verdadera vida y nosotros también debemos considerar que nuestra vida comienza realmente cuando conocemos al Señor. No importa si comenzó cuando teníamos 60 años, 70 o más, es ahí cuando realmente podemos decir que estamos vivos en todo el sentido de la palabra. El Salmo 45 fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 22:14 nos habla de la mujer extraña, es que su boca es una fosa profunda, puede parecer atractiva, puede parecer deseable. Acá se refiere a la mujer que no es la esposa, a la mujer con la que se puede caer en adulterio y nos puede parecer deseable, atractiva. En este caso se centra en la boca, pero ocupa la imagen de una fosa. O sea, si caemos allí es una fosa profunda. Y, y si el Señor está irado contra alguien, esa persona, una manifestación del juicio de Dios contra esa persona es que caerá en esa fosa. Es increíble cómo lo presenta la Escritura, pero así es. Y por último tenemos 2 Corintios 5, del 11 en adelante, nos presenta el ministerio de la reconciliación. Seguimos hablando acá, sigue hablando el apóstol Pablo de ellos, de él y sus compañeros como ministros de Dios, como ministros del nuevo pacto, y vemos que ahora declara que cuál es el motor de su ministerio, y el motor de su ministerio es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo el que lo constriñe. ¿Qué significa eso? Que lo mueve poderosamente a la acción, es lo que lo motiva, es la fuerza, es el motor de su ministerio, pensando que si él, Cristo murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si sabemos que Cristo murió por nosotros, que resucitó por nosotros, entonces nosotros también debemos morir a nosotros mismos por ese amor que hemos recibido, que lo vale todo, vale más que nuestra vida, y en ese sentido vivir ahora para Él. Y ya ninguna relación humana, eso quiere decir el versículo 16, ninguna relación humana es como antes, ahora todo es renovado por esta obra de Cristo. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación, eso significa, es hecho de nuevo, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eh, Aquí nos recuerda el pasaje de Apocalipsis 21 cuando dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y el Señor es el que va a renovar toda la creación, es el que restaura todas las cosas que estaban bajo el pecado, que estaban corrompidas y arruinadas por el pecado y por la muerte. Él las restaura a una nueva creación que manifiesta su gloria. Y nosotros los cristianos somos los primeros que manifestamos esa nueva creación. Y no la manifestamos de manera visible, externamente, sino con la regeneración, la recreación de nuestra alma. Nuestro corazón es hecho de nuevo, el núcleo de nuestro ser es hecho de nuevo, y esa es la garantía también de que vamos a ser resucitados en cuerpo y alma el día final. No solo nuestra alma vivirá, sino nuestro cuerpo y nuestra alma. Y nuestra alma ya fue transformada y está siendo renovada, está siendo, como veíamos en el capítulo 3, transformada de gloria en gloria. Y esto proviene de Dios, dice, que nos reconcilió consigo mismo. Entonces, nosotros, hermanos, somos el principio de la nueva creación, somos una glorificación en proceso y somos el anuncio de que todo el mundo, toda la creación, como nos dice Romanos 8, será renovada en la gloria de Dios. Todo parte por nosotros, tenemos ese privilegio como iglesia, como la iglesia de Cristo, como la novia de Cristo, como los redimidos, de que por nosotros parta la renovación de todas las cosas, de toda la creación. Y entonces vemos que todo esto proviene de Dios. Él quiso, siendo el ofendido, a pesar de que Él fue quien sufrió nuestra ofensa de disvalor eterno,
Él es quien quiso reconciliarnos consigo mismo por Cristo y nos da además el ministerio de la reconciliación, que es el anunciar que en Cristo Dios no tuvo en cuenta los pecados de la humanidad y nos reconcilió con Él por medio de la muerte de Cristo. Entonces, fíjense, Dios el ofendido, Dios el que fue afectado por nuestra rebelión, es quien ruega, dice, por medio de los ministros de su palabra, por medio de los predicadores de su palabra, Él ruega a los ofensores, a los pecadores, a los criminales, les ruega que se reconcilien con Él. Entonces es tremenda la misericordia de Dios, es realmente un mar profundo, sin fondo, el amor con quien nos ha amado y con quien Él ama a los pecadores. Y vemos que esto se manifiesta en que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No solo cargó algunos pecaditos sobre él, sino que lo hizo pecado, lo trató como pecado, ni siquiera solo como pecador, sino como el pecado mismo. Y le dio el pago por el pecado, que era la muerte, a Cristo, para que nosotros fuéramos hechos justicia, para que nosotros fuéramos hechos los justos delante de Dios. Por tanto, tenemos todas las razones para quedarnos aquí en este texto y maravillarnos y alabar al Señor por su gran misericordia y por la gloria de su gracia en Jesucristo.